mi voluntad te conviene. Diga conmigo, gracias Señor, porque sé que tu voluntad me conviene. Y hemos este año, en estos 5 domingos que tenemos, no hemos cerrado porque el otro domingo es 31, si Dios lo permite, 31 de enero, y entonces hemos traído una serie de temas que son como principios, ¿verdad? Que hemos querido traer. De hecho ya llevo avanzadita un poquito ahí como la enseñanza de la próxima semana, ya casi que la tenemos casi que lista, gloria a Dios, ¿verdad? Porque, ¿sabe? Nuestro anhelo es poder desarrollar un tiempo para alguien tan respetable como usted, que es la iglesia del Señor, que son los hijos del Señor. Y el primer domingo, recuerda que vimos el primer domingo dijimos, te daré lo mejor de mí. Iniciando el año 2021, en su primer domingo, le dijimos al Señor con nuestro tema, te daré lo mejor de mí. Recuerda que hablamos de un hombre jebuseo llamado Arauna, y también hablamos de David y cómo realmente el Señor nos dio lo mejor de él, y nosotros entonces en agradecimiento este año 2021 queremos darle lo mejor de nosotros. El segundo domingo vimos acerca de las elecciones de vida, ¿verdad? Como para ir encajando un poquito cuánto debo de elegir, ¿verdad? Y vimos la parábola del sembrador, el sembrador, y cómo nosotros queremos no ser de esos, ¿verdad? Que dice que la semilla cayó y la ahogaron, o cayó en pedregales. Nosotros queremos ser esa tierra fértil donde la semilla sea sembrada y demos fruto, ¿verdad? Que nada ahogue la palabra, que seamos obedientes al Señor. La semana pasada estuvimos viendo cómo nuestro Dios proveedor, entonces, a través de su palabra, esa palabra que siembra desde la perspectiva correcta, Jehová Jireh nos proveyó a Jesús. Y hablábamos de que esto no es meramente algo material, que Jehová Jireh, que Dios proveedor, no es algo material. Más que eso es que Dios nos dio a Jesús y con él nos dio todas las cosas. Lo dice ciertamente el apóstol Pablo en su epístola a la iglesia en Roma. Si Él nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Dice el apóstol. Y entonces hablábamos cómo Abraham le proveyó el Señor el carnero para que en lugar de Isaac lo llevara en sacrificio. Cómo Dios nos proveyó a Jesús para que en lugar de nosotros fuera ofrecido el sacrificio por perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Y hoy vamos a ver un tema más que es importante en el desarrollo de la iglesia del siglo actual, del tiempo actual. Usted y yo somos la iglesia de este tiempo, amada iglesia. Usted y yo somos ese remanente de este tiempo y tenemos que estar muy agradecidos con el Señor por eso y decirle, Señor, tu voluntad me conviene, tu voluntad me conviene. Amén. Y entonces vamos a ver hoy dos aspectos importantes. Número uno, el aspecto cómo yo hay mucha gente que a veces en consejería le preguntan a uno, pastora, pero ¿qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Usted me puede explicar? Y mucha gente a veces dice, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Vamos a ver un poquito acerca del caminar en la voluntad de Dios. Y el otro aspecto es pedir en la voluntad de Dios, y en ese es el que vamos a enfatizar un poco más que este otro. Primero, que lo tenemos como como algo para que nos introduzca el primer aspecto al segundo. ¿Por qué, hermanos? Porque veíamos que si el Señor nos dio a Jesús y veíamos que cuando el Señor nos provee, Él nos provee a Jesús, ahí es donde está el foco principal. Vienen las añadiduras,
y necesitamos nosotros, como seres integrales, individuales, ahora como seres integrales, usted y yo necesitamos dentro de nuestra vida, dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro espíritu, como seres integrales, necesitamos entonces, ¿qué necesitamos? Desarrollar una vida que continuamente le está creyendo a Dios, y que entonces Dios también me prometió que me iba a dar las añadiduras, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, la prioridad es las cosas del reino, lo celestial, y todo se dio en la cruz, todo lo demás me es añadido. Por Cristo, por lo que Él nos dio el sacrificio, ahora tenemos las añadiduras, y necesitamos desarrollar una vida con Dios de oración, necesitamos desarrollar una vida con Dios en la cual Él nos va a proveer, en la cual necesitamos caminar diariamente y ver entonces que nos podemos ir desarrollando, y hasta aquí decir, el Señor nos ha ayudado. ¿Cuántos tienen cosas y peticiones en el corazón? Le pregunto en esta mañana. ¿Tiene usted peticiones en su corazón? Ay, solo muy poquitos. Ay, qué dichosos. Yo tengo un montón. ¿Cuántos tienen peticiones en su corazón? ¿Cuántos tienen cosas que estamos esperando? Todos, ¿cierto? Y muchas cosas quizás. Pero bueno, vamos a ir a Primera de Juan. Y vamos a trabajar mucho ahí con el apóstol Juan. Con el apóstol Juan es que vamos a trabajar con sus escritos. Vamos a enfocar ahí con él, pero vamos a iniciar con él. Ahora luego vamos a pasar a Mateo. Pero Primera de Juan capítulo 2, versículo número 17. Vea lo que dice la palabra del Señor. Dice así: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra versión nos dice: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. De acá podemos extraer entonces que como se marchitan las flores, usted ha visto muchas veces cuando Anita, que yo no sé si le gustan las flores, pero yo creo que ella, me parece que un día fui a tu casa y vi flores en un florero, ¿verdad que sí? A mí me gusta mucho también. Y usted las pone en el florero y le duran un tiempo, pero luego se marchitan. Por más hermosas que sean, se marchitan las flores. Así como las flores se marchitan, ¿verdad? Se marchitan los deseos del mundo. Quien continúa habitualmente haciendo la voluntad del Señor, ese hombre y esa mujer entonces permanecen. Muy bien, ¿por qué me conviene hacer la voluntad de Dios? Una pregunta. ¿Por qué nos conviene hacer la voluntad de Dios? Bueno, porque es un privilegio que el Señor me ofrece por medio de Cristo. Vamos de nuevo, en la cruz del Calvario. Hacer la voluntad de Dios es un privilegio, y ese privilegio me lo ofrece el mismo Dios, y me lo dio desde que me proveyó a Jesús en la cruz del Calvario. Hacer la voluntad de Dios nos lleva a una seguridad, nos lleva a una vida llena de plenitud. Hacer la voluntad de Dios me abre camino. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Me lleva a una voluntad, entonces, esa voluntad que se alinea a la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos a ir ahí y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, vamos a leer del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios,
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Otra pregunta más. Pero yo les diré, un sentido de pertenencia de Dios, les diré claramente, dice esta versión, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de maldad. Esto quiere decir entonces que va a haber dos tipos de personas, pero se marcará la diferencia al a tomar el privilegio nosotros de hacer la voluntad de Dios de la manera correcta, al caminar con el Señor. Muy bien, ahora, ¿qué es o cuál es la clave con respecto a esa voluntad? ¿Sabe dónde la encontramos? Ahí mismo, aquí mismo, pero en el versículo 24. Ahora bien, cuando usted está en Mateo, en el capítulo que estamos leyendo, voy a ir yo un poquito a Mateo porque ahí estaba, luego vamos a ver más versículos. Cuando usted está en Mateo 7, versículo, esto es un paréntesis que quiero hacer solo para enseñarle algo. Cuando usted está en Mateo capítulo 7, versículo número 21, entonces ahí hay un título arriba, ¿verdad? ¿Cuál es el título que usted lee ahí arriba del versículo 21? Nunca os conocí, ¿verdad? Algunas otras versiones dicen contra la mera profesión y otras versiones dicen quizás cambian un poquito, pero la mayoría dice nunca os conocí. Cuando bajamos al 24, que es donde yo le voy a decir la clave de hacer la voluntad de Dios, ahí entonces dice los cimientos, ¿cierto? Los cimientos. Ok, pero vea que hoy nosotros estamos leyendo hoy la Biblia y el 24 nos dice algo acerca de eso que estamos leyendo acá. ¿Por qué? Porque la Biblia, los papiros, los originales, ¿sabe? Ellos son corridos. La palabra de Dios es corrida. Ahora cuando la Biblia entonces le hacen todas estas divisiones y le ponen todos estos títulos, pero en sí la palabra del Señor viene todo corrido. Y por eso los profesores a veces le recomiendan a los alumnos, nos recomiendan a los que estudiamos y nos dicen, lean la Biblia, traten de buscar una que no tenga títulos, ¿verdad? Eso solo se lo quiero dejar ahí. Porque vea que ahora habla de otro tema, pero si nosotros vamos a esta palabra, vamos a ver cómo la clave de la obediencia entonces está en el versículo número 24, que dice, a cualquiera, y ya esto lo hemos visto este año, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre como prudente, que edificó su casa sobre la roca. Toque a su hermano y dígale, un hombre prudente, un hombre prudente. Entonces, aquí está la clave. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, obediencia, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sabe quién es la roca? Y a los hermanos también que están en sus casas, perdone que hoy no los saludé, pero a todo el que está en su casa, ¿sabe quién es la roca? La roca es Cristo y el fundamento es la cruz. Dice la palabra, cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo y el fundamento es la cruz, lo que el Señor hizo en la cruz, en obediencia. Es esta palabra que hoy tenemos, la palabra profética más segura. Amén, amada iglesia del Señor. Así es que, ¿qué es hacer su voluntad? Hacer su voluntad, número 1, es permanecer en su palabra. Hacer su voluntad es, número 1, vamos a ver acá 4 puntos de lo que es hacer su voluntad, según la palabra del Señor. Y vamos ahora sí a ir a los escritos de Juan.
Empezamos en una de sus cartas y vamos a ir a los evangelios y vamos a ir a la carta, también a las epístolas, porque el apóstol Juan nos dejó a nosotros a través del Espíritu Santo, el autor sagrado, nos dejó entonces a nosotros en la palabra escritos que nos vienen a marcar ahora una vida en la voluntad de Dios, una vida con propósito. Mi voluntad te conviene, nos dice hoy el Señor, mi voluntad te conviene, el hacer mi voluntad te conviene. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Y entonces decíamos que es un privilegio, y vamos a ver entonces que hacer su voluntad según Juan 8:31, Evangelio de Juan 8:31, me lleva a lo siguiente. Número 1, permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, número 1, hacer su voluntad es permanecer en su palabra. Dígale al que está a su lado, hacer su voluntad es, dígale, permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan. Y vea que el versículo me lleva a algo más, porque dice que seremos verdaderamente sus discípulos cuando permanecemos en su palabra. Y la iglesia está llamada, estamos llamados a ser ¿qué? Discípulos, amén. Vamos a ir al segundo punto. El hacer su voluntad es amarlo. Dígale al que está a la par, es amarlo. Hacer su voluntad es amarlo, es amar al Señor. Juan, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 23. Juan 14, versículo 23. Hacer su voluntad es amarlo. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Sabe? Yo lo amo a Él. Yo le digo siempre, te amo, Señor. Te amo, amado mío. Yo anhelo el día, ¿verdad? El día que esté con el Señor. Anhelo el día. Y aunque no lo veo, creemos en Él. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. El que me ama, mi Padre, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vea qué lindo lo que dice esta promesa, lo que sigue: y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Una versión que leía dice: y Él vivirá con nosotros. ¿Cómo me gustó eso? Y Él vivirá con nosotros. ¿Cuántos saben que Jesús vive con nosotros? Que nos ha dado el sello, que su Espíritu está en nosotros. Entonces, hacer su voluntad, caminar en esa parte, es amarlo a Él. Número 3 es el hacer su voluntad, es obedecer. Ahora lo veíamos también en el versículo, es guardar su palabra. Obedecer y guardar muchas veces nos da o implica lo mismo. Obedecer su palabra, guardar su palabra. Entonces, ¿cuántos están acá? No se me distraiga. El hacer su voluntad entonces es obedecer y guardar su palabra. Y punto 4, ya le voy a dar la referencia bíblica. El hacer su voluntad es recibir su palabra. El hacer su voluntad es recibir su palabra. Vamos a la referencia bíblica. Juan capítulo 14. Ya leímos el 23. Ahora vamos al 24. Ahí mismo, pero en el 24. Vea lo que dice. Viene el contraste. El 23, ¿qué decía, Marcelita? El 23 decía: el que me ama, guarda mi palabra, obedece mi palabra, ¿cierto?
Ahora dice, bueno, aquí hay otro matrimonio que son nuevos también, ¿verdad? Ustedes ya no han venido, ¿verdad? Ellos dos. Ah, son tus hijos. Ay, mira, perdón. Qué bendición, es que como los veo así, que son hermanos muy unidos. Qué bendición estar hoy, al final les vamos a tomar el nombre. Ok, entonces mis hermanos, el que no me ama, vemos el contraste, el que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, oiga esto, no es mía, sino del Padre que me envió, sino del Padre que me envió. Por eso, cuando nosotros nos hacemos también discípulos del Señor, porque ahora Él pasa a vivir con nosotros, pasamos a formar parte de su reino. Nosotros, esa palabra que mora en nosotros, porque estamos caminando en su voluntad, nos viene a traer. Y Jesús les dijo a los judíos, la palabra que yo les doy a ustedes, no se las da mi Padre. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre que me envió. Por eso usted déjese usar por Dios y deje que Dios trabaje, porque es la palabra de Dios puesta en la boca. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, no, entonces recibimos su palabra. El contraste de recibir es rechazar la palabra. Recuerdo que hace un tiempo me preocupaba algo por algo que yo decía, ¿verdad? Por una palabra, la palabra de Dios. Y el Señor hablaba a mi vida y me decía, Marta, no te preocupes, no tengas afán. No te rechaza a ti, me está rechazando a mí. No es a usted, es a mí. Es mi palabra que puse en tu boca. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, recibimos la palabra. Recibimos la palabra. Entonces, el que no me ama, no obedece mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Con esto vamos a partir a lo siguiente. El énfasis, ahora vamos a este segundo énfasis, en el modo de vida en cuanto a pedir según su voluntad. Porque quiero decirles que su voluntad te conviene. Iglesia de este tiempo, a la iglesia de hoy le queremos decir, la voluntad de Dios te conviene, la voluntad de Dios te conviene. ¿Será que hay alguien que hoy puede oír esto? La voluntad de Dios te conviene, la voluntad de Dios te conviene. Y cuando el Señor nos dice mi voluntad te conviene, eso encierra tantas cosas. Y de esto vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo número, en primera epístola, primera carta de Juan, capítulo 15, versículo, es que estoy un poquito, capítulo 5, versículo número 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y versículo 15, vamos a leerlo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿No le parece hermoso esto? Ahora el apóstol Juan nos lleva a esta otra parte, porque, amada iglesia del Señor, a todos los que están hoy aquí, yo me gozo mucho de ver a todos ustedes. Me gozo mucho de ver a Eitan, a Joel, a Bianca, a todos esos niños, a cada uno de ustedes, que ustedes puedan recibir la palabra, pero más que eso, que ustedes puedan obedecerla.
que usted es Manuelito, Manolo, le digo yo, Manolo Ramírez, el dueño de toda la Cristina allá, de la Nidia, don Manolo Ramírez. ¿Qué era Manolo? Ramírez. Ya me acordé, Ramírez Arias. Es que es el primo de Oscar Arias, es él, por eso es dueño de todo eso. ¿Sabe? Cuando yo hago la voluntad de Dios, cuando decidimos, y vea los puntos, el 1, ¿qué es lo que ahora hablamos? Permanecer, hacer su voluntad es permanecer en su palabra. Número 2, hacer su voluntad es amarlo. Número 3, hacer su voluntad es obedecer, guardar su palabra. Y número 4, hacer su voluntad es recibir siempre su palabra. Ahora bien, vamos a esta otra parte. Yo debo ahora de pedirle a Dios en su voluntad, porque hemos estado en un tiempo, vemos, escuchamos, y quizás, ojo acá, nosotros también en cierta manera, por unas enseñanzas quizás no tan adoctrinadas a la palabra del Señor, no hemos hecho lo correcto y hemos aprendido de una manera tergiversada en cuanto a pedir en el Señor. Y entonces oímos a veces que se le da órdenes a Dios, casi que le dicen a Dios que Dios tiene que hacer esto. Bueno, yo no sé, pero yo escuchaba a un predicador internacional, ¿verdad? De hecho, yo no es que escucho eso, no me gusta, pero algo me mandaron y yo como que medio lo oí, ya lo quité, ¿verdad? Y como un video, y le decía al coronavirus, cuando estaba empezando: te ato, te ligo y te mato y te echo ¿verdad? Hermanos, a veces nosotros tenemos que preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y sí tener fe en las promesas que el Señor nos da a través de su palabra. Y creo que tenemos que declarar la palabra, eso lo creo. Lo creemos porque aún desde el antiguo pacto Él dice: declararás la palabra a tus hijos, la escribirás. La palabra está escrita ahora en nuestra vida, la hemos tomado caminando en la voluntad de Dios. Y yo puedo orar en la palabra, yo puedo orar con la palabra, y ahora lo vamos a ver. Yo puedo orar, pero vemos quizás una enseñanza un poco desajustada del verdadero propósito de lo que Dios nos dice en la Escritura. Ahora bien, ya leímos y vamos a volverlo a leer. Acompáñenme, de esto vamos a ver 2 puntos de estos versículos. Dice así la palabra del Señor: y esta es la confianza que tenemos en Él. Ojo acá, vamos a ir desglosando el versículo. Y esta es ¿qué es eso? La confianza que tenemos ¿en quién? En Él. La confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, oiga, alguna cosa, cuando sale la palabra, nos está entonces diciendo que hay varios aspectos, valga la redundancia, varias cosas que yo puedo pedir porque las necesitamos, porque usted las necesita. Entonces, cuando nosotros vamos ahí a Juan, en el versículo 14, dice: ahora hay un sentido de pertenencia. Esta es la confianza que tenemos. Esta es la confianza. ¿Y qué nos da la confianza? Vamos a ver, voy a preguntar, ¿qué cree usted que nos da la confianza a nosotros? La confianza nos da seguridad. Eso nos da la confianza. Nos da el poder estar en una zona de seguridad porque estoy confiado. Tengo confianza, me siento seguro, por ende. Entonces, esa es la confianza que tenemos, pero dice en Él. Por eso tiene que ser una confianza enfocada. Porque si usted tiene la confianza en el dinero que usted tiene en sus cuentas bancarias, o el dinero o el trabajo que usted tiene, o usted tiene la confianza en lo que ahorita usted realiza,
usted hace, pues sí, claro, usted confía en eso, pero usted tiene que ir a una confianza mayor. Es una confianza enfocada en Él, en el Señor. Por eso ahora le decía, la roca es Cristo y el fundamento es la cruz. El hombre prudente que hizo su casa y la cimentó sobre la roca, sobre Jesús. La confianza que tenemos en Él, que si pedimos oración, ruego, súplica, alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad. ¿Ve? A su voluntad. Él que hace, Él nos oye. Él nos oye. Y entonces, yo en la mañana recordaba eso, el apóstol Santiago. Cuando nosotros vamos a la epístola del apóstol Santiago, una carta del apóstol, ese sí es cierto que, ¿verdad? Porque esta carta escrita por el apóstol Santiago es una carta de ética moral. Y el apóstol Santiago, corta con doble filo, ¿verdad? Con una espada de doble filo. Dice que muchas veces están pidiendo, pero para vuestros deleites, están pidiendo para lo que necesitan. Y también dice que muchas veces se pide y que no recibimos porque se pide mal. Muchas veces, ¿por qué, hermanos? Porque no pedimos en la voluntad del Señor. Señor, dame esto o dame lo otro, o empiezan a darle órdenes al Señor. Hay gente que necesito salir, que se detenga la lluvia ahora. O sea, hermanos, muchas veces necesitamos nosotros ponernos serios con la palabra del Señor y que podamos alinearnos. Dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso es muy importante que digamos, Señor, ¿es tu voluntad esto? ¿Es tu voluntad lo otro? Esta mañana, y la gloria sea para el Señor, pero esta mañana me despertaba, muy tempranito me desperté hoy. Y tenía tanto frío, ¿verdad? Y me quedé ahí así, ¿verdad? Pero ahí oré, así oré, ahí me quedé. Luego puse bien bajito, adoración, y le entregaba esta semana al Señor, porque la semana empieza hoy. Y le decía, Señor, que sea tu voluntad. Y empezaba a decirle, te entrego mi semana. Y ciertas cosas que están en nuestra vida. Y quizás partes por donde vamos pasando. Partes por donde, porque usted, déjeme decirle, en medio de hacer la voluntad de Dios, usted va a tener que tomar decisiones. Y las decisiones es a veces de soltar, de dejar, de tomar, de hacer. Usted no va a hacer algo hoy, dejar algo hoy para luego en 2 meses, otra vez volví a lo mismo. No, hay que ser determinante. Por eso le decíamos al Señor, Señor, que por favor pueda enfocarme. Hay cosas que uno vive, que usted quizás está viviendo, que vivimos solos en nuestra vida, que nadie conoce, que nadie quizá lo sabe, que a veces usted guarda el corazón de su familia y usted necesita desarrollar el hacer la voluntad de Dios y orar a Dios que usted pueda hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y si pedimos alguna cosa, y yo lo traigo acá en esta manera, notemos que dice, número 1, alguna cosa. Podemos con esa confianza, amada iglesia, acercarnos al Señor y expresar libremente los deseos de nuestra vida con una garantía. ¿Sabe cuál? De que Él nos escucha. ¿Será que hay alguien que aquí quiere que Dios lo escuche? ¿Será que hay alguien que sabe que Él lo escucha?
¿Será que hay alguien que sabe que Él está presto? Porque hoy el Señor nos dice, iglesia, mi voluntad te conviene, mi voluntad te conviene, te conviene hacer mi voluntad. Hoy el Señor nos dice a través de este tiempo y a la iglesia de este siglo, mi voluntad te conviene. Porque en Él estaremos seguros, siempre, siempre. ¿Cuántos dicen, gracias Señor? Gloria a Dios. Muy bien, entonces, pedimos alguna cosa, nos acercamos a Él, dice, y hay una garantía de que nos escucha. Y dos, es eso, nos escucha, Él nos oye, conforme a su voluntad. Aquí vemos una condición, entonces, hay una condición. Tomemos en cuenta que esta debe de ser una oración con una disposición implícita, amada iglesia. Eso es expresar eso, que sea su voluntad. Una disposición implícita dentro de nuestras oraciones. Debemos de decirle, Señor, que sea tu voluntad. Gente que le dice, Dios, no acepto que me digas un no. Ay, Señor, dígame que sí. Pero es la voluntad de Dios, porque Él sabe lo que a usted le conviene. Él sabe lo que a mí me conviene. Él muchas veces nos está guardando de cosas. Muchas veces el Señor está trabajando porque Él conoce todo. Muy bien, ahora vamos a ver cómo Juan establece 3 veces en sus escritos lo que podría llamarse las condiciones de la oración. Vamos a ir ahora a las condiciones de la oración. Antes de eso quiero decirle algo. Vamos a quedarnos en Primera de Juan, donde dijimos, donde estamos viendo esa palabra. Vamos al 15, Michael, o quién está ahí. Bueno, Michael está en Stephanie. Vamos al 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso siga orando. Eso quiere decir que usted tiene que estar clamando, que usted tiene que estar presentando sus peticiones. Michelle, que tienes que desarrollar una vida de oración, ¿cierto? Eso es un estilo de vida para la iglesia. Ahora bien, voy a ir a contextualizar un poquito aquí. Así rápidamente. ¿Qué sucedía en el momento que Juan escribió esta carta? Donde estamos viendo esos 2 versículos. La iglesia del primer siglo estaba sufriendo los embates de las falsas enseñanzas por falsos maestros, los cuales causaron grandes problemas. Su religión era el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Era un conocimiento oculto. Era algo más que se estaba infiltrando dentro de la iglesia del primer siglo. Y entonces el apóstol Juan, él viene y les demuestra y les dice la confianza que tenemos que tener en Él, en Jesús, lo que nosotros debemos de presentar, y es hacerlo en su voluntad. No hay otra salida más, es Jesús. El gnosticismo viene entonces de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Pero no nos vamos a quedar ahí, nada más vamos a ver cómo el apóstol Juan enfatizó. Y entonces los gnósticos afirmaban poseer ese conocimiento oculto, y que todos ellos decían que todos necesitaban tener ese conocimiento para ser salvos. Pero ahí estaba el apóstol con la palabra, guiando a la iglesia, y el Señor alineando a la iglesia. Y entonces habían errores obviamente con la enseñanza de ellos. Muy bien, pero de aquí vamos a pasar a ver cómo el apóstol Juan en sus escritos, recordemos que está las 3 cartas que él escribió, el Apocalipsis, la revelación que tuvo el apóstol, y su evangelio, el evangelio que se le da al apóstol Juan. Y vamos a ver cómo el apóstol Juan nos da a través de la palabra, entonces a nosotros establece 3 veces lo que podría llamarse las condiciones de la oración.
a obediencia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, que nos dice la palabra. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Oiga, entonces, ¿por qué? Porque usted guarda los mandamientos, porque usted obedece la palabra y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué es lo que es agradable para Dios? Diga conmigo, hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Muy bien. B, permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es el punto B. Si habitamos en Él, Juan capítulo 15, versículo 7. Ahora en el Evangelio de San Juan. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Si habitamos en Él y sus palabras habitan en nosotros, pediremos lo que necesitamos y se nos concederá. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. O sea, hay que pedir todo lo que queráis. ¿Y qué? Será hecho. ¿Cuántos creen a eso? Y será hecho. Y será hecho. ¿Cuántos están creyendo a eso? ¿Cuántos están acá? Y será hecho. ¿Cuántos saben que será hecho? ¿Sabe tu milagro? Tu respuesta está en camino en la voluntad de Dios. Y si usted y yo caminamos bajo estos alineamientos que nos da la palabra del Señor. Vamos a cerrar orando ahorita bien fuerte. Punto C, orar en su nombre. Orar en su nombre. Me gusta mucho escuchar cuando hay oraciones y escucho a veces oraciones que la gente ora y nunca dice, te lo pido en el nombre de Jesús. Y es lo que pasa, piden en el nombre de ellos. Decreto tal cosa, hago tal cosa, se desata tal cosa, atan, anulan, de todo. Pero nunca lo hacemos con la perspectiva correcta. ¿Desde qué? Desde pedir en su nombre. Juan capítulo 14, versículo 14, aquí está. Guarde este versículo, atesórelo, sea un pueblo de oración, sea una iglesia. Nosotros somos el remanente de este tiempo. Usted y yo somos el remanente de este tiempo. Juan capítulo 14, leámoslo juntos. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vamos a elevar un poquito. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Vamos a concluir con esto. Amada iglesia, la oración debe de ser de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús nos enseña a pedir, hágase tu voluntad y no cámbiese tu voluntad. Haz conmigo lo que tú quieras y no lo que yo quiero. Jesús mismo en el momento de su gran agonía y crisis, no como yo quiero, sino que lo que tú, hágase tu voluntad. Mateo 26:39, recuerda, pasa de mí esta copa. Y Mateo 26:42, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Sino lo que tú quieres. Jesús estaba en aquel mismo monte, en el huerto. Estaban a punto de llevarlo preso. Y esa copa, esa hiel, ese dolor, ese sufrimiento, porque Jesús estaba casi enfrentado ya a la realidad que le aconteciera, le iba a acontecer. Pero Él dijo que se haga tu voluntad, mas no la mía.